Guiones y guionistas, capítulo 13. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del colorido mundo de los guionistas y el alegre arte de los guiones. Sí, porque la gente piensa que los guionistas somos gente solitaria, pero no es así, nunca estamos solos. Pensad que todos los personajes maravillosos que habéis visto alguna vez en la pantalla habitaron en la cabeza de un guionista antes. Y si queréis saber quién habitó alguna vez por la mía, podéis pasar por mi web, que tiene el genuino nombre de davidestebancubero.com. Hoy vamos a hablar de otro de los elementos fundamentales que tiene que manejar un guionista, cualquiera que sea el proyecto que tenga entre manos. Ya vimos cómo crear el título de nuestra historia y hoy vamos un poco más allá para ver el logline. Da igual el medio del que estemos hablando. El logline se usa para vender el proyecto de una película, de un cortometraje, de una serie, de un videojuego, aunque no solo sirve como herramienta de marketing, sino que también nos puede ayudar a desarrollar nuestra idea, como veremos a continuación. Lo primero siempre la definición. ¿Qué es un logline? De forma sencilla, un logline es una frase que explica de qué va tu obra y cuáles son sus posibilidades. Si hay más de una frase, ya no es un logline, aunque bueno, algunos teóricos lo amplían a 2 frases, mientras que no te pases de 45 palabras. Y ahí es donde radica su importancia. Hay que resumir tu historia en una frase de 35 a 45 palabras que sea lo suficientemente atractiva para que los productores quieran producirla y los espectadores verla. ¿Y para qué sirve un logline? El logline tiene fundamentalmente 2 tipos de usos. Por un lado se utiliza en la fase inicial en la que el guionista escribe y desarrolla su historia, y por otro en la etapa en la que comercializa primero el guión y después la obra terminada. Dependiendo de quién vaya a ser la audiencia de nuestro logline, lo reescribiremos, porque obviamente no es lo mismo usarlo para convencer a un productor en un elevator pitch que como contraportada de nuestro DVD o de catálogo de Netflix. He hablado del elevator pitch porque, bueno, es un elemento, la verdad es que cada vez hay que tener más en cuenta. Este es un elemento que me imagino que ya conoceréis, tiene que ver tanto como para proyectos audiovisuales como para un proyecto de una startup, de una empresa, cualquier cosa. O sea, nosotros tenemos que poder definir nuestro proyecto en 30 segundos. En el caso de que te encuentres con Spielberg en un ascensor, en lo que tarda el trayecto del primero al piso que vaya, tú tienes que poder contarle tu historia y enamorarle y que tenga ganas de que una vez que salga del ascensor, pues pedirte el teléfono, el mail, el Facebook, lo que quiera y que luego tú ya puedas contar el proyecto entero. Bueno, pues el logline también va un poco en esa línea, ¿no? En poder preparar nuestra historia lo más corta posible. Vamos a ver ahora las diferentes funciones del logline de una forma un poquito más pormenorizada. La primera de ellas sería para evaluar una idea. Poneos en este caso, si os ocurre una idea para una historia, bueno, pues realizar un logline es una forma rápida de probarla, ya que en el logline podemos ver si la historia falla, si no se entiende a la primera, o si no tiene suficiente gancho, y si hay dudas, pues es el momento de seguir trabajándonosla hasta que estemos totalmente seguros de que funciona, y no solo que funciona, sino de que es la historia que queremos contar. Y ahí, cuando ya la tenemos escrita, pues tenemos que contársela a nuestros amigos, a familiares, ¿no? A compañeros, a colegas, y escuchar el feedback. Esto, bueno, puede parecer una pérdida de tiempo, pero no lo es para nada, porque durante toda esa reflexión en el feedback de lo que te cuentan, esto me gusta, esto no lo entiendo, esto no me gusta, bueno, vamos reflexionando sobre nuestra historia y vamos aclarándonos sobre cuál es realmente la esencia de nuestra historia, qué es lo que tendría que reflejar el logline, cuál es el corazón de nuestra historia. Y si el logline ya pasa todos nuestros filtros, ¿no? El personal que te guste a ti y que lo veas, y los sociales, ya, bueno, ya sabemos que nuestra historia podría funcionar. O sea, ya tenemos el inicio. La segunda función sería como guía en la escritura. Una vez escrito el logline de nuestra historia, tenemos que colgárnoslo en un cartel frente a nuestro escritorio, ¿no? Si trabajamos en un escritorio, o tatuárnoslo en la frente para que no se nos olvide durante el proceso de escritura. Hay que tatuárselo al revés para que lo veamos en el espejo, claro. ¿Pero por qué? Pues porque la historia va a crecer, van a surgir nuevos personajes emocionantes, se nos van a ocurrir muchas tramas nuevas, y como nos descuidemos, nos vamos a alejar de nuestra idea original. Porque ahí es cuando el logline cobra fuerza, reconduciéndonos y marcándonos el camino. Tiene que ser como un faro que nos muestre el camino con su luz, ¿no? Incluso un buen logline también puede mostrarnos la estructura, dándonos la información clave que será transmitida en el primer acto de nuestra historia
y, bueno, incluso una promesa de lo que puede esperarse en el segundo acto o incluso el desenlace, ¿no? La tercera de las funciones sería como muestra de singularidad. Nuestro logline debe mostrar que nuestra historia es única. Por eso es tan importante el feedback y que se lo contemos a otras personas, porque en sus reacciones vamos a ver si nuestra historia es realmente original y si genera interés. Se han contado ya millones de historias, pero nuestro logline tiene que mostrarnos una historia única que debe ser contada. Ya he dicho antes, 45 palabras de máximo. Puede parecer que realmente son pocas para que veamos la originalidad de nuestra historia, pero tiene que ser suficiente. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de logline para comprobar si sabemos de qué película estamos hablando. Ahí va el primero. En el Marruecos de Vichy, el propietario de un club nocturno arriesga todo para salvar de los nazis a la mujer que ama y a su marido, líder de la resistencia. Estamos hablando de Casablanca. Ahí va otro. Un carismático joven supremacista blanco va a la cárcel, donde la dura experiencia le enseña el error de sus caminos. Cuando se libera, resuelve dejar atrás su vida anterior, pero encuentra con horror que puede ser demasiado tarde para salvar a su hermano menor de repetir sus errores. Esta es un poquito larga, es de American History X. American History X. Pero bueno, nos deja clara la historia. Y otro más, el brillante pero excéntrico matemático Alan Turing y un equipo de descifradores de código compiten contra reloj para cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial haciendo lo imposible, descifrar el código nazi de las comunicaciones, que es de Imitation Game. La cuarta función es claramente como marketing. Un logline es una herramienta de venta de nuestra historia muy versátil, ¿no? Y vamos a utilizarla desde el inicio, ¿no? Cuando tengamos que vender nuestro guión a un productor, hasta ya la fase final, que es cuando comenzamos al público que consuma nuestra obra. Los productores y demás empresarios audiovisuales no tienen mucho tiempo para leer, por lo que tenemos que tener la logline más efectiva que podamos, ¿no? Capaz que a lo mejor solamente tenemos una oportunidad de que se lea nuestra logline, nuestras dos líneas, con lo cual hay que medir hasta cada palabra, cada espacio, para que sea lo más efectivo posible. Vamos a ver algunas de las situaciones en las que se puede usar una logline. La primera, cuando registramos nuestra historia y guión, ¿no? Ahí suelen pedirte un resumen, ahí va nuestra logline. Después, cuando nos presentemos a concursos, a llamados, a subvenciones, también te piden siempre una logline. Tercero, cuando intentemos vender o pitchear el guión a un productor. Ya hemos visto antes, bueno, si tenemos la oportunidad de contárselo a un productor, ahí nuestra logline va a funcionar. 4. Cuando el productor busca financiación e intente vender el proyecto a inversores. Él va a utilizar el logline para él venderlo y buscar dinero. 5. Cuando el productor venda la película a los distribuidores. También el productor necesita distribuir su película o su proyecto y ya sea preventa antes de producirlo o después, una vez producido, va a utilizar la herramienta de logline. También cuando los distribuidores ofrezcan sus catálogos a los exhibidores, a los cines o las cadenas de cines donde lo van a exhibir o los televisores, ¿no? donde se vaya a emitir. También cuando el exhibidor anuncie la película a su audiencia, ahí también va a contar con una logline. Y también cuando el distribuidor edite un DVD. Y por último, cuando un organismo de radiodifusión publique la película de forma impresa o online, etc. Es decir, cuando Netflix, ¿no?, ponga ahí su logline, también va a necesitarlo. Obviamente, como he dicho antes, no es lo mismo uno que otro, ¿no? Hay a lo mejor como readaptar algunas cosas dependiendo de su objetivo. Pero a lo largo de todo el proceso, el logline nos va a servir para vender nuestra historia. Y ahora os pregunto, después de ver la multitud de usos que tiene, ¿qué? ¿Es útil o no es útil el logline como para dedicar todo el tiempo necesario a que sea eficiente? Y con un poco de suerte llegará el día en que nuestra película esté en un catálogo comercial de uno de los mercados anuales de películas importantes, ¿no? Yo que sé, Berlín, en Cannes, en Sundance, en Toronto, y entonces nos lo vamos a jugar todo con el logline. Bueno, ¿nos ponemos a trabajar ya mismo en crear el mejor logline posible o no? Ese es el siguiente paso. ¿Cómo crear el logline de mi historia? Como veíamos, un logline es la mínima expresión a la que se puede reducir nuestra historia. Aunque no siempre hay que seguir esta fórmula, en un logline se debería contar quién es el protagonista, cuál es el objetivo, qué se lo impide y que además quede un poquito claro el género. Es decir, cuál es el detonante de la historia y a qué se tiene que enfrentar para que tener éxito nuestro protagonista. El analista de guiones Karel Segers fundó una website que se llama logline.it, que está centrada en el mundo de los logline. En esta web se ha generado una comunidad en torno a los logline
donde puedes subir tu propia logline y los participantes de dicha comunidad la valoran. Es un buen recurso realmente para poder testar el logline de nuestra historia, que realmente gente anónima la vea y la valore, sobre todo porque, claro, se ha creado ahí un know-how, se ha creado ahí una especie como de conocimiento sobre el logline que realmente podría ayudarnos en nuestra historia. Pero además de eso, en logline.it explican una fórmula para escribir loglines que puede ser una muy buena forma de comenzar a escribir la vuestra. Esta fórmula no hay que tomársela como algo inamovible, pero sí que nos va a ayudar a una primera escritura. Según Carell, un logline debe tener 3 componentes de forma obligatoria. El primero sería el primer evento importante de la historia. Esto equivaldría al incidente incitador del que hablaba Robert McKee o a la llamada de la aventura, ¿no? En palabras de Joseph Campbell, en lo del viaje del héroe, o el detonante o catalizador que dicen otros teóricos. El segundo punto obligatorio sería la función del protagonista en la historia. No tanto el nombre, sino cuál es su función. Por ejemplo, si es una madre, si es un policía, si es un científico. Y el tercer elemento imprescindible sería el objetivo o la acción principal del protagonista en la historia. También podría tener de forma opcional más elementos, como por ejemplo la debilidad del protagonista, como por ejemplo que nuestro protagonista es tensa, es tímida, es solitaria, es engreída, es deprimida. Esto es útil incluirlo en el logline si la historia tiene un carácter de transformación, ¿no? Porque ahí esa transformación va a ser parte del tema de la historia, con lo cual está bien incluirlo ya dentro del logline. También podríamos incluir cuál es el obstáculo, ¿no? Cuál es el antagonista que nuestro protagonista va a tener a la hora de conseguir su objetivo o su acción principal. Y por último, la apuesta, ¿no? ¿Qué arriesga nuestro protagonista en la historia, ¿no? Veíamos antes el ejemplo de Imitation Game, cómo realmente lo que se estaban jugando los protagonistas a la hora de descifrar el código era acabar con la Segunda Guerra Mundial, como así pasó. O sea, realmente el riesgo era muy importante para que consiguieran su objetivo. Y para ayudar a escribir el logline de tu historia, han incluido en la web una fórmula muy simple, que es así. Cuando, ahí va el acontecimiento importante que sucede, el protagonista debe, y ahí va a hacer la acción principal. Es decir, cuando un acontecimiento importante sucede, el protagonista debe hacer algo. Vamos a ver cómo funciona esto para Tiburón, para Jaws. El evento importante sería un narrador es brutalmente asesinado por un tiburón, ¿no? Sería como el incidente incitador. El protagonista, bueno, su función sería un sheriff de una pequeña ciudad. Y la acción principal, el objetivo, sería detener el monstruo asesino. Y entonces la logline nos queda así. Cuando un narrador es brutalmente asesinado por un tiburón, un sheriff de una pequeña ciudad debe detener al monstruo asesino. Esto es una primera aproximación a nuestro logline. Es posible que el resultado nos va a parecer un poquito automático o encorsetado, pero según el creador de logline.it, lo importante de esta fórmula es que contenga los 2 componentes esenciales de la historia. Por un lado, el incidente incitador o evento principal, y por otro, el objetivo principal del protagonista, ¿no? su acción. Vamos a ver algunos ejemplos más creados con esta fórmula. Cuando un hacker desilusionado descubre que el mundo que acepta como real es una simulación virtual, lucha por desarrollar el poder de liberar a la humanidad de su esclavitud a las computadoras. Estoy hablando de Matrix. Y ahora un ejemplo de una serie, porque claro, esta fórmula de logline vale también para series, incluso valdría pues eso para videojuegos, cómics, cortos. Bueno, a ver si adivinas cuál es. Cuando un nuevo presidente renuncia a su promesa de hacer secretario de Estado a un ambicioso congresista, el congresista deja a un lado la ética y planea una venganza, convirtiéndose en el nuevo presidente. Muy bien, premio, habéis aceptado. Estoy hablando de House of Cards, de la versión americana, ¿no? Y para terminar, me gustaría dar algunos elementos que no debemos incluir en nuestras loglines. Sería, por un lado, los nombres de los personajes. Realmente no es necesario ponerlos, o sea, basta con definir su profesión, su estado de ánimo, decir si está triste, si acaba de quedarse en paro o si se ha enamorado, por ejemplo. Esto nos va a dar una información más útil y precisa que realmente un nombre propio. Otro elemento sería el escenario, ya que, bueno, raramente es un aspecto esencial de la historia, ¿no? Con lo cual, bueno, tampoco suele ser necesario incluirlo. Tampoco hace falta poner una pregunta retórica,
¿no? Por ejemplo, en tiburón sería algo así como, ¿qué pasaría si un tiburón ataca a un nadador en un pueblo pequeño? Esto puede realmente funcionar en un tagline, pero en el logline mejor centrarnos en el incidente que pone acción a nuestro protagonista y el objetivo que debe cumplir. En el tagline sí, porque ahí, bueno, puedes abrir una incógnita que te llame la atención para verlo, pero en el logline mejor irse al drama directamente, ¿no? Y por último, tampoco hay que incluir una apreciación personal o editorial de la historia, ¿no? Algo, por ejemplo, mi película es mi visión personal sobre cómo un hombre debe afrontar un peligro sobrehumano y superarlo. No, la premisa no iría en el logline, ¿no? Iría más adelante. Y con esto acabamos el podcast de hoy, donde hemos visto qué es un logline, para qué sirve y cómo crear el logline de nuestra historia. Quiero agradecer a todos que estáis ahí y si os interesa el mundo del guión, ya sabéis, podéis suscribiros a Guiones y Guionista, podéis apuntaros a la página del Facebook y compartirlo en redes sociales o incluso podéis valorarlo con 5 estrellas en iTunes o darle un me gusta en iVoox y así que podamos llegar a más gente. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!